Durante esta semana vamos a estudiar el tema en nuestra lección de Filipenses y Colosenses que se titula Brillar como luces en la noche. Y es un tema muy interesante porque también vamos a considerar el papel de las buenas obras en nuestra salvación y cómo en realidad están relacionadas la fe y las obras. Ya hablaremos un poco de eso justamente en la lección de este día, pero para esta semana, recuerda, estamos hablando sobre cómo brillar en este mundo de oscuridad. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Y qué significa que un hijo de Dios pueda brillar o deba brillar en medio de la oscuridad moral que hay a nuestro alrededor? Así que vamos a orar para entrar de lleno a nuestro estudio de este día, porque con la ayuda de Dios esperamos brindar algunas reflexiones que nos permitan crecer en la gracia y fortalecer nuestra relación con el Señor. Querido Padre que habitas en la inmensidad, gracias te damos porque tu palabra es maravillosa al instruirnos, al guiarnos, al retarnos también a reflexionar. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que en esta lectura de tu palabra y reflexión de tu palabra, nuestra vida pueda ser transformada. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día, la lección se titula Mostramos lo que Dios produce. Y quizás es pertinente recordar lo que Jesús dijo en cierta ocasión allá en el Sermón del Monte. Él dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Claro, eso lo dijo después de decir que Él es la luz del mundo. Y la Biblia hace claro que la luz del mundo es Jesús. Pero qué bonito es saber que el Señor Jesús nos trasladó también esa responsabilidad a nosotros en el sentido de que nuestra vida puede honrarlo a Él. Entonces Él dice que nosotros somos también la luz de este mundo. Y más adelante, siempre en Mateo, en el Sermón del Monte, ahí el Señor Jesús nos dice que nosotros debemos vivir de tal manera, hacer buenas obras, dice Él, que todo el mundo pueda glorificar a nuestro Padre Celestial. Así la gente se da cuenta del tipo de persona que somos, ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, con eso en mente y como telón de fondo, vamos a leer el pasaje que nos es pertinente para hoy y que tiene que ver con Filipenses capítulo 2, los versículos 12 y 13. Son dos textos muy interesantes que nos ayudan para comprender cómo está equilibrado el tema de la fe y las obras. Especialmente hoy en día necesitamos tener claro ese equilibrio porque podemos decantarnos ya sea por la fe solamente, en el sentido de todo lo que necesito es fe y no debo hacer absolutamente nada, y también podemos irnos al otro extremo y decir, bueno, yo tengo que hacer mis obras porque si no, no puedo encontrar la salvación. Creo que este pasaje, si lo comprendemos bien, nos ayuda a reconocer el equilibrio que existe entre la fe y las obras en este tema de la salvación. Noten lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Me llama mucho la atención este pasaje. Visto sin el contexto de todo lo que ha escrito Pablo sobre la salvación, podría parecer como que Pablo está tratando de decirnos, miren, sálvense a sí mismos. Pero yo creo que esto se resuelve de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla, si reconocemos que aquellos que han sido salvados por Dios son los llamados a la obediencia. Por eso la primera parte dice, así como habéis obedecido. Y quiero traer como ilustración a nuestra mente lo que sucedió allá en el Éxodo.
Dios dio sus leyes a su pueblo, pero la pregunta es, ¿en qué momento les dio sus leyes para que las obedecieran? ¿Antes de haberlos salvado de la esclavitud de Egipto o después de haberlos salvado? La respuesta es después. Después que los sacó de Egipto, después que los sacó de la casa de servidumbre, así lo dice Éxodo capítulo 20, entonces les dio los mandamientos. Ahora ellos, que habían sido liberados, podían obedecer. Y no solamente podían, debían obedecer para mantener esa relación de pacto. Entonces la pregunta aquí es, ¿Dios los salvó porque eran obedientes o les pidió obediencia porque los había salvado? La dejo ahí la pregunta para reflexionar, porque cuando nos acercamos a este texto en el que Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Yo creo que la respuesta más sencilla que puedo dar acá es, él está hablando de responsabilidad personal. No está hablando de la manera en que nos salvamos, está hablando de la manera en que vivimos por haber sido salvados por la gracia de Jesús. Algunos, y yo escuché este comentario de un rabino y me pareció muy interesante porque lamentablemente nosotros, parece que los cristianos nos hemos dado a la tarea de hacer creer a los demás que cuando hablamos de la fe y la gracia, estamos hablando de eximirnos de la responsabilidad. Y escuché a este rabino decir que los cristianos tienen un problema con eso, porque ellos piensan, haga lo que haga, Dios me va a perdonar. Por eso murió Jesús, para que haga lo que haga, Dios me perdone y entonces yo pueda vivir como yo quiera. Y aunque es una manera simplista de decirlo, tiene razón el rabino sobre cómo a veces nosotros presentamos la gracia. La gracia no es un permiso para obrar como queramos. La gracia, la salvación por la fe, no significa que yo puedo hacer lo que yo quiera. Lo que significa es que yo jamás podría salvarme a mí mismo. Eso es lo que significa la gracia y la salvación por la fe. Yo jamás podría salvarme a mí mismo y por lo tanto necesito que alguien me salve. Y la Biblia deja claro que el único que nos puede salvar es Jesús. Pero ¿cómo vive una persona salvada? Eso ya significa que tenemos que vivir dentro de las normas del pacto, porque como dirá Pablo más adelante aquí en Filipenses, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y un ciudadano vive de acuerdo a las leyes de su país. Y en este caso nosotros debemos vivir de acuerdo a las leyes de nuestro Dios, porque el reino de los cielos es lo que se ha implantado en el corazón humano de aquellos que han aceptado a Jesús. Así que la gracia, la fe que nos aferra a Jesús como nuestro único Salvador, no nos exime, y Pablo lo deja bien claro allá en Romanos capítulo 3, no nos exime de la obediencia. La ley no es simplemente quitada, es más bien ahora verdaderamente obedecida desde un corazón salvado. Es decir, desde mi perspectiva, desde esta perspectiva de la gracia y las obras, Pablo está hablando de responsabilidad personal cuando habla de ocupaos en vuestra salvación. Porque es un hecho que nosotros podemos decidir que no queremos ser salvos. Y Pablo está diciendo con esto, bueno, sus actitudes, sus acciones van a demostrar si realmente han recibido la salvación. Pero ahora Pablo pone el equilibrio, porque noten lo que decía el texto, pues Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es la obra de Dios en nuestra vida, porque nosotros incluso al haberle entregado nuestra vida a Jesús, no podemos producir frutos de justicia por nosotros mismos. La realidad de nuestra condición moral caída nos golpea muy fuerte
especialmente cuando hacemos esas promesas de nunca más voy a volver a fallar, para fallar 5 minutos después, es porque somos un ser humano caído, una criatura caída que necesita de la gracia de Dios para poder comenzar a vivir una nueva vida. Y Pablo hace claro que el que produce en nosotros esa nueva vida es Jesús, es Dios. Y lo hace, eso lo vamos a ver en otros pasajes de Pablo, por medio de su Espíritu Santo. Por eso es tan lindo que nosotros tengamos claro que la salvación es solamente por la fe, es decir, somos salvos solamente por gracia, pero que una persona salvada es una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Podemos hacer algo para salvarnos? La respuesta es un categórico no. Ningún ser humano, por muy bueno que sea, puede hacer algo por salvarse a sí mismo. Pero una persona salvada vive de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra. La respuesta es sí. Y se esmera por hacer lo que Dios le pide. Se ocupa con temor y temblor por hacer lo que Dios le pide. ¿Por qué? Porque piensa que Dios es una persona arbitraria que lo va a rechazar a las primeras cuando cometa un error. No, se esfuerza porque sabe que lo mejor que puede hacer es honrar a Dios. Lo voy a leer desde Efesios para que vean cómo en realidad el mismo concepto que está aquí en Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, ya está presente aquí en este texto que es maravilloso, en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Dice el apóstol Pablo acá: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta aquí, clara la declaración, no podemos hacer ninguna obra que nos garantice la salvación, porque nuestras obras, dirá allá Isaías, son como trapos de inmundicia. Pero noten lo que sigue: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Noten lo que está queriendo decir Pablo. Quiere decir que una persona que ha recibido la gracia de Dios, ahora es una nueva criatura y ahora puede vivir a la altura de las buenas obras que Dios creó de antemano. Es decir, una persona que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios y que no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, demuestra que no tiene fe en Jesús, que no ha sido salvado por Jesús. ¿Notas las implicaciones que esto tiene? Pablo jamás diría que nosotros nos vamos a salvar haciendo algo, pero tampoco diría que aquel que ha sido salvado puede hacer lo que quiera. En este sentido, creo que C.S. Lewis tiene una frase, una cita que está en nuestro material para maestros y que yo quiero compartir con ustedes, que es muy reveladora y me parece muy interesante. Y dice así, hablando de Filipenses, él está comentando este texto, Filipenses 2, 12 y 13. Los cristianos han discutido a menudo si lo que conduce al creyente a su hogar celestial son las buenas acciones o la fe en Cristo. La Biblia parece zanjar la cuestión cuando reúne ambas cosas en una declaración asombrosa. La primera parte de ella, que dice ocúpese de su salvación con temor y temblor, sin la segunda, que es que Dios produce en nosotros, da la impresión de que todo dependiera de nosotros y de nuestras buenas acciones. A su vez, la segunda parte de la declaración sin la primera, esa declaración de porque Dios es el que produce en vosotros, podría dar lugar a la idea de que Dios es quien hace todo y que nosotros no debemos hacer nada. Esta complementación armoniosa es el tipo de cosas con las que nos encontramos en el cristianismo. Estoy asombrado por ello, dice, pero no sorprendido. Y esta complementación armoniosa habla de la obra de Dios que nos salva por su gracia y su misericordia, pero vuelvo a repetir esto, habla también de nuestra responsabilidad personal.
Así que espero que al analizar la lección de hoy, tú pienses en lo que significa vivir como una persona salvada. Vivir agradecido por lo que Cristo ha hecho por ti. Y yo debo vivir agradecido por lo que Cristo ha hecho por mí. Es Cristo, por medio del Espíritu Santo, el que crea en nosotros una nueva naturaleza. Y mientras estamos en este mundo, es una naturaleza que lucha con nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Por eso necesitamos tanto esforzarnos por alimentar la naturaleza espiritual, el hombre creado según la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A eso es lo que se refiere Pablo, a esa responsabilidad personal que tenemos para alimentar la naturaleza espiritual, para permitirle al Espíritu Santo que obre esa transformación que solo Él puede obrar. Así que vivir en obediencia a la palabra de Dios, que requiere un esfuerzo, no nos da salvación, pero demuestra que hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo Jesús. Y Pablo quiere que recordemos esto. Esta complementación armoniosa que dice C.S. Lewis es algo en lo que nosotros podemos reflexionar y meditar para saber que Dios en su infinito amor nos ha hecho responsables, personas capaces de responder a su invitación de amor y de vivir una vida mejor con su ayuda, con su gracia. Recuerden, somos salvos por gracia, pero Dios creó las buenas obras para que andemos en ellas. Nos dio sus leyes, nos dio su palabra para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Pues recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: nuestras buenas obras glorificarán a nuestro Padre Celestial. Demostrarán que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Así que ahí está la relación entre las buenas obras y la salvación. Y espero que el Señor nos ayude para poder vivir como hijos salvados por su gracia. Por eso vamos a orar pidiendo la gracia de Dios para este día poner en práctica su voluntad. Querido Padre, gracias te damos por la salvación. Es un regalo que no merecemos. Es el regalo que tú nos diste en Cristo Jesús. Pero gracias también porque nos has hecho responsables. Tú nos has dado este regalo para que nosotros ahora vivamos una nueva vida en Cristo Jesús y el mundo pueda conocerte a través de nuestro testimonio, un testimonio de obediencia a ti. Con humildad te entregamos nuestros corazones. No nos parecemos a Jesús, pero rogamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros el querer como el hacer, mientras nosotros trabajamos por servirte cada día de nuestra vida. Oramos en Jesús. Amén.